Cerrando filas. Retos y desafíos para 2026. Aprendiendo de los errores con el maestro Alejandro Huerta Sobrino, consultor en desarrollo organizacional y compensación. Un espacio para ti en OK Voz. Hola, bienvenidos. Alejandro Huerta les da la más cordial bienvenida a este lunes 2 de marzo de 2026. Cerrando filas, un programa que hemos diseñado para ustedes, para analizar, compartir nuestras experiencias de cómo poder enfrentar retos y desafíos para el sector empresarial. El día de hoy tengo el gustazo, el honor de presentar un gran amigo, director general de COMCE, Consejo Mexicano de Exportación de México, capítulo Querétaro. Muchas gracias, mi buen Andrés. Gracias. Andrés López es el director general de COMCE Querétaro. Te agradezco mucho tu participación, bienvenido. Y pues vamos a platicar lo que conoces. Gracias. Y dominas perfectamente bien, el comercio exterior, la asesoría a las pymes particularmente, que están vinculadas, integradas a una cadena de exportación, pero que muchas veces les hace falta estandarizar procesos, lo que tú me estabas comentando, la trazabilidad, la documentación de sus procesos. Pues platícanos primero, mi buen Andrés, ¿qué es COMCE? ¿Qué hace? ¿Cuál es la razón de ser? ¿Hacia dónde estás empujando esta gran institución? Muchas gracias, muchísimas gracias por la invitación, Alejandro. La verdad que es un gusto estar aquí contigo, con tu audiencia. El COMCE, el Consejo Empresarial Mexicano de Inversión, Comercio Exterior, es la base del Consejo Mexicano del Comercio Exterior. Lleva ya muchos años dentro de la asesoría, la capacitación, principalmente enfocados a empresas exportadoras. Sí. Creemos firmemente que el éxito de un país puede resultar muy favorable a través de las exportaciones. Cuando exportamos, lo que hacemos es enviar nuestros productos y pues traer divisas a nuestro país. El COMCE tiene varios enfoques, principalmente preparar a las empresas para que logren proyectar sus exportaciones. Dentro de esta actividad, pues la capacitación es básica. La consultoría, la asesoría, llevarlos de la mano, y ahí se une con el apoyo a ferias internacionales. Nos los llevamos a misiones comerciales al extranjero, a ferias grandes en el mundo, donde ellos puedan exponer sus productos y eventualmente pues materialicen sus proyectos de exportación. Perfecto, qué importante. Pues, por supuesto, México es un país que está vinculado al comercio mundial. México y particularmente Querétaro, y es nuestro interés, de seguir impulsando y seguir orientando a todas las empresas que están vinculadas a esta cadena productiva de exportación. Sin embargo, hemos visto, y tú que tienes más experiencia y más referencia, mi buen Andrés, las empresas no están muchas veces bien capacitadas, bien orientadas en el cumplimiento de toda su documentación arancelaria, en los permisos que tienen que observar, en sus procesos internos. Ahora con la nueva reforma aduanal, toda esta necesidad de profesionalizar a las pymes se ha complicado, se ha favorecido, se ha sistematizado los procesos. Platícanos. Sabes que ahí considero que debemos de partir de los elementos básicos. Para poder importar o exportar, requerimos conocer esto que conocemos como las dos barreras, tanto arancelaria como no arancelaria. La primera habla del cumplimiento fiscal, los impuestos, ¿sí? La esencia del comercio exterior durante muchos años pues fue precisamente saber si tu producto iba a ser negocio o no en otro país, pues dependiendo del monto de los impuestos que debías de pagar. Sí. Actualmente, pues tú lo que sabes, ahora con la renegociación del famosísimo TEMEC, sí, pues a todas las empresas nos pone a estar alertas en qué va a suceder con eso. Entonces esta primera barrera es muy importante. La segunda barrera, la no arancelaria, es, yo te diría, el día de hoy, el principal reto que tenemos. Este principal reto está enfocado en elementos de cumplimiento. La barrera no arancelaria exige que tus productos, que tu empresa cumpla determinados requisitos
como permisos previos, normas oficiales mexicanas, cupos, todos estos elementos que, no obstante, que van a implicar un costo, pues no todas las empresas llegan a cumplirlo. Son estándares muy precisos de cumplimiento para poder importar o exportar. Mucha gente se me acerca preguntando, oye, quiero llevar mi producto al extranjero. ¿Qué es? No, pues es un alimento, y es un alimento fresco. Bueno, pues debes saber que para llegar a Europa, pues los estándares son, como en la mayoría de los países, pues muy altos. Entonces, pues tenemos que empezar a platicar de regulaciones muy precisas para que ese producto verdaderamente pueda ser exportado allá, no solo que llegue, sino que se comercialice favorablemente. El espectro en el que estamos pues es muy amplio, porque inclusive vemos temas de marketing, negociación, contratos. Bueno, pues es un cúmulo de requisitos, de elementos que se deben de cumplir. Me decías, bueno, ¿y estas nuevas reformas han impactado? Pues sí, porque en muchas ocasiones estas empresas están pues muy alejadas del cumplimiento a ese grado. ¿Qué es lo que está sucediendo en nuestro país? Pues que la autoridad nos está pidiendo con puntos y comas elementos que debemos de cumplir. Normalmente las empresas están enfocadas en producir, y producen maravillosamente nuestras empresas mexicanas, una calidad muy buena, pero el lado administrativo y de cumplimiento normativo a veces se descuida un poco. Ese es el principal reto que tenemos. Fíjate que es cierto, y tienes toda la razón. No es nada más identificar el arancel dentro de tu catálogo o clasificación de productos, cuánto tengo que pagar o el importador tiene que pagar del arancel. No, es verificar si nuestros procesos internos están suficientemente maduros o sobre todo alineados a esa operación de comercio exterior. Aquí sí comentaré contigo y tú me puedes también ampliar que las organizaciones, las empresas muchas veces fallan porque consideran que mientras tenga el negocio de venta, la comercialización de su producto, con eso ya va a obtener la rentabilidad, con eso va a tener ya el margen de operación para poder recuperar su inversión. Y no es así. Necesitamos documentar procesos, necesitamos estandarizar los procesos que implica elaborar procedimientos, controles internos, documentar perfectamente bien e integrar el expediente aduanal, como tú lo sabes. De no ser así, pues va a haber muchos reprocesos y muchos costos y gastos ocultos que se va a traducir en una merma, en un retraso en el producto o en la mercancía que quieres enviar. ¿Cuáles sería, desde tu punto de vista, lo esencial, los documentos o los procesos básicos que deberíamos de observar? Al inicio, esta parte es muy importante. Nos toca trabajar mucho con pymes que tienen pues excelentes productos y una idea muy clara de querer llevar sus productos al extranjero. Sin embargo, cuando empezamos a platicar con ellos, muchas veces no logran tener, pues como bien dices, lo básico. Y no estamos hablando de pymes pequeñitas, o sea, son empresas normalmente familiares. Yo creo que una empresa familiar es un gran reto por la toma de decisiones. Muchas veces las decisiones son tomadas con mucho espíritu, mucho coraje, mucho ímpetu de los dueños, pero a veces no siempre con la cabeza fría de un asesor o de alguien que les podría hacer una buena recomendación. Un elemento importantísimo que debemos revisar, además de lo básico, que es estar constituido propiamente, muchas empresas empiezan a trabajar como personas físicas con actividad empresarial y funciona al inicio. Posteriormente, cuando queremos llegar a verdaderamente materializar una exportación, lo recomendable es que sea una persona moral. En muchas ocasiones nuestros propios agentes aduanales pues se limitan un poco en trabajar con personas físicas, porque pues bueno, se considera que son más susceptibles de en algún momento escabullirse, de no cumplir con sus obligaciones, no solo con ellos, sino incluso con el fisco. Ya platicaremos más adelante de qué pasa con nuestros agentes aduanales. Actualmente, el riesgo de que una de sus empresas
pueda pues desaparecer, puede estar como no localizado, a ellos les impacta totalmente en sus operaciones. Entonces, esta parte de la Constitución, de estar bien con el Servicio de Administración Tributaria, pues es un elemento inicial que no se puede evitar. Ajá. Hay que saber, cuando queremos exportar, que vamos a ser doblemente observados. Cuando somos contribuyentes, que hacemos nuestras operaciones, nuestras ventas, pues claro que hay cierto control por parte de la autoridad. Cuando nosotros queremos dar el paso de exportar, pues somos más observados. Bien importante, no existe en un régimen general un padrón de exportaciones. Eso quiere decir que cualquiera de nosotros con nuestro registro federal de contribuyentes podemos iniciar un proceso de exportación. Esto es una facilitación que tiene nuestra norma, nuestra ley, nuestras autoridades, pues para tratar de propiciar que la gente exporte, que las empresas exporten. No obstante, existe el anexo 10 de las Reglas Generales de Comercio Exterior, en donde de manera muy puntual nos dice qué sectores sí requieren un padrón especial. Entonces, eso es un elemento indispensable. Gente que me dice, quiero exportar tequila o ahora también muy de moda el mezcal. Mezcal. Bueno, pues ahí sí requieren el padrón de exportación sectorial por el tipo de producto que es. Ese es un elemento indispensable, saber si requerimos o no ese padrón sectorial. Ahora, otro elemento indispensable es a quién le voy a vender. ¿Cómo voy a realizar esa venta? Es muy importante que nuestro control, no solo de la operación, sino nuestra actividad administrativa financiera, pues esté bien alineada. Y ahí viene un problema, nuestros contratos. En muchas ocasiones empezamos a hacer ventas, pues enviando 3, 4, 5 productos, pero después nuestra empresa crece, nuestra operación crece, y pues resulta que nunca hicimos contrato con aquella persona. Sí, algo que está señalando que me parece fundamental es el marketing, el punto de partida una vez de que se cumpla con todos estos documentos y estos requisitos, si estás en el padrón de exportadores, es identificar dónde están las oportunidades de negocio. Ese marketing que tenemos que identificar dónde está la necesidad de qué países están demandando, qué productos o servicios nosotros podemos comercializar. Claro. No tan solo identificar estas oportunidades comerciales como empresa mercantil o empresa comercial que comercializa esos productos y servicios, sino la capacidad de respaldo que tiene el productor para poder satisfacer ese volumen y esos tiempos que nos puede demandar el cliente. ¿Cómo podemos nosotros identificar o dónde podemos identificar estas oportunidades de negocio? Ustedes se pueden acercar con organismos como el COMCE. Nosotros tenemos la posibilidad de hacer estos análisis de mercado en el extranjero. Eso es. Existen páginas internacionales que nos suministran información muy certera. La mayoría pues son de paga. Para una empresa a veces puede resultar muy costoso tener una. Sin embargo, organismos como el nuestro les puede ayudar a identificar esas oportunidades de negocio en el extranjero. Eso es importante. Muy importante porque pues es totalmente cierto. Puedo tener la capacidad productiva, puedo tener un buen producto, pero pues, si no tengo quien me compre o no tengo la certeza, ahí tenemos una complicación. Sí. Y dentro de esta parte del marketing que maravillosamente señalas, comencé platicando sobre estas dos barreras, la barrera arancelaria y la no arancelaria, que tiene que ver con permisos, con elementos de cumplimiento. Y eso ocurre pues en cualquier país. Algunos más estrictos, otros un poco menos, pero todos te piden algo, algún elemento de cumplimiento. Aquí debemos hacer una anotación adicional. ¿Cuál? Hay elementos que no son propiamente de cumplimiento normativo, pero que potencializan la oportunidad de hacer negocio. Sí. Por ejemplo, una certificación, vamos a pensar en un producto, algún comestible, alguna bebida, claro, que es, por ejemplo, libre de azúcares, libre de gluten, que son orgánicos, que tienen certificaciones como la de comercio justo. Todo este tipo de certificaciones que las empresas pueden obtener atendiendo sus procesos productivos, puede potenciar su venta en el extranjero. Y la credibilidad, claro, que por supuesto se necesitan, no nada más la intención o la oferta del producto, sino que estamos
asegurándole al comprador que efectivamente cumplimos con las normas de salud, las normas éticas, Sí. que muchas veces pasan por alto, y sobre todo la calidad del producto. Efectivamente. ¿Qué hay sobre las garantías? Las garantías que nosotros, los comerciantes, los exportadores, ofrecen al exterior. ¿Nos exigen alguna garantía de cumplimiento? Más que garantía, como te lo digo ahorita, hay muchas certificaciones que a veces están muy alejadas de nuestra realidad. ¿Por qué digo esto? Hay certificaciones, por ejemplo, en la Comunidad Europea, donde son literalmente certificaciones creadas por organismos privados, como un supermercado. No sé si recuerdas que hace algunos años aquí en México estuvo Carrefour. Sí. Carrefour actualmente en algunos países de la Comunidad Europea tiene una certificación relacionada con productos alimenticios. ¿Qué quiere decir esto? La comunidad como tal nos exige determinados elementos que debemos de cumplir para poder llevar los productos. Inocuidad, sanidad, etc. Y todavía un nivel más arriba lo exige este particular para poder vender en sus tiendas. Mucha gente puede decir, híjole, pues es que llegar a ese nivel de cumplimiento, bueno, sí, pero si llegas, tienen miles de tiendas, ¿no? La posibilidad de hacer negocio se incrementa y se potencializa enormemente, ¿no? ¿Y cómo se puede ayudar a los empresarios que tengan interés de exportar a obtener estas certificaciones? Así es. Nosotros podemos ayudarles, orientarlos, tenemos los vínculos y los contactos para poder acceder a este tipo de certificaciones que resultan sumamente favorables. Bueno, sabrás, hay algunas que son hasta de índole religioso, podemos decirlo, como la certificación kosher o la certificación halal. Una para el pueblo judío y el otro para el pueblo musulmán, que sus procesos productivos en cuanto a alimentos pues, tienen que llevar un cierto orden basado en sus creencias religiosas. ¿Qué tal? Los países musulmanes, ustedes saben que pues no tienen una capacidad de producción como los nuestros. Es puro desierto, allá producen mucho petróleo y cosas por el estilo, pero insumos alimenticios son muy escasos. Ellos en sus países importan muchos productos del extranjero. Entonces, para nosotros en México puede ser una gran oportunidad la venta de productos en este tipo de países. Mira, qué interesante. Entonces, ¿cómo se puede y debe ofrecer esta asesoría, esta consultoría al exportador, ya sea incipiente o que va a iniciar sus operaciones, como también a aquellos exportadores que requieren certificar sus procesos, certificar su expediente aduanal y evitar sobre todo las sanciones? Yo entiendo que hay ciertas sanciones fuertes. He escuchado que llega a haber una sanción mayor del valor del producto que quieres exportar. ¿Son muy gravosos? Sí, totalmente. Ese es un punto crítico, definitivamente. Estamos en un punto crítico ahora. Sabes que desde hace algunos años las aduanas en nuestro país, las 50 aduanas del país, pues están ahora bajo el control, bajo la lupa de no solo la Agencia Nacional de Aduanas de México, sino también pues parte de la SEDENA y la Secretaría de Marina. Es cierto. ¿Eso qué implica? Pues que ahora la visión hacia la fiscalización ya no solo es administrativa, comercio exterior, sino que ahora también pues se suma el elemento de seguridad nacional. Esto de alguna manera siempre lo habíamos tenido, pero no de una manera tan contundente como ahora. Tuve la oportunidad de trabajar para la Administración General de Aduanas en su momento, durante 7 años, en donde verdaderamente me enamoré del derecho aduanero, que es algo que disfruto mucho, pues ahora ponerlo en práctica. ¿Y qué tenemos ahora? El ejemplo es las importaciones que llegamos a tener. Hay muchas empresas que dentro de su crecimiento logran conseguir algún proveedor en el extranjero, se traen contenedores y antes de revisar lo primero que te platiqué al inicio, ya hicieron el pago y el contenedor ya está aquí. Y oye, ¿revisaste la barrera arancelaria? ¿Revisaste la barrera no arancelaria? ¿Permisos? Todo eso. No, pues no lo revisé. Bueno, pues eso de manera inmediata implica una problemática. ¿Por qué? Pues porque el contenedor va a llegar al puerto y no llega gratis. Hay que hacer los pagos correspondientes a fletes, seguros y demás. Y al momento de llegar,
es depositado en un recinto fiscalizado, en un almacén. En puerto nosotros tenemos 7 días libres de almacenaje. 7 días libres. A partir del día 8 pues empieza el cobro de almacenajes. Y no solo pues ese cobro de almacenajes, sino viene también el cobro de algo que conocemos como demoras. ¿Qué es esto? Cuando tú haces la compra de un producto en China, vamos a pensar, y te traes un contenedor, el contenedor le pertenece a la naviera. Y la naviera, por el flete, pues te va a cobrar y te va a prestar determinados días ese contenedor. Pero vencido ese plazo, tienes que devolvérselo. ¿Qué tal? ¿Qué pasa si contrataste 7 días libres para devolverle el contenedor? Tu obligación es, en estricto sentido, pues realizar la importación, llevar tu mercancía a destino, liberar el contenedor, regresarlo al puerto, asegurarte que no tenga daños y regresarlo al lavado. Se entrega el contenedor y se acaba, no te cobran absolutamente nada. Y si no, pues hasta $200 diarios por no devolver el contenedor en tiempo. Es la demora. De la demora. O sea, ahí van 2 costos bien importantes. ¿Qué sucede si al momento de hacer la importación o intentar hacer la importación, pues te falló alguno de los permisos? No lo conseguiste, no lo obtuviste en tiempo, ni siquiera lo tenías previsto. Bueno, pues en lo que lo consigues, tu contenedor va a estar en el puerto, sumando almacenajes y sumando demoras. ¿A qué grado? Pues el grado que tú te tardes en conseguir ese requisito y poder despacharlo. Entonces es muy importante anticiparse. Antes. No inmediatamente traer el contenedor o importarlo. A ver, contamos con todos los requisitos, todos los permisos para poder importar este contenedor. Si no, no te avientes como el borras, como decíamos ahí en el pueblo, ¿no? Y ahí hay un punto importantísimo, algo que todos los importadores y exportadores deben de saber, pues que es una fracción arancelaria. Esta fracción arancelaria es un código. Este código, no obstante, pueden llegar a algunos a ponerlo en duda. Todo lo que vemos en nuestro día a día, todo, siempre que sea legal y materia de comercialización, tiene un código que lo va a identificar para efectos de importaciones y exportaciones. Este código proviene de un acuerdo internacional que se llama Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías. Ese sistema armonizado contiene una tarifa general que los distintos países pues adaptamos más o menos a nuestra realidad. Y tomamos ese código para identificar qué vamos a vender o qué vamos a comprar. Eso quiere decir que cuando tú quieres comprarle a un vietnamita, pues no necesitas explicarle qué quieres. Con que pongas tú el código, él debe de saber qué le quieres comprar o qué le quieres vender. ¿Bien? Este código es importantísimo porque cuando tú quieres hacer una importación, con ese código vas a conocer las 2 barreras de las que te he estado hablando. ¿Cuánto vas a pagar de impuestos? Y qué regulaciones y restricciones no arancelarias tienes que cumplir. Entonces, la esencia del comercio exterior en nuestras primeras operaciones es conocer y estar seguro de esa fracción arancelaria. Una fracción arancelaria es la columna vertebral de una operación de comercio exterior. ¿Qué pasa si nosotros no clasificamos adecuadamente la fracción arancelaria? Ahí pueden suceder básicamente 3 cosas. La primera, el simple error en la fracción arancelaria, obviamente cuando es detectado, vamos a pensar que la fracción 1 que tú elegiste está 0% de aranceles. Y la fracción 2, igual, 0% de aranceles. Están exentas. Y en cuanto a regulaciones, son las mismas. O sea, tú cumpliste para una, pues deberías de cumplir para otra. Ahí lo que sucede es que simplemente está errónea la fracción que utilizaste. Pero no hay omisión de contribuciones y no incumpliste ninguna regulación. A eso le llamamos dato general inexacto. ¿Sí? Es una simple multa por haberte equivocado. Bien importante, en el comercio exterior de aduanas, todo se sanciona. Ese simple error es una multa, no muy cara, 2,100 pesos creo aproximadamente. Siguiente, ¿qué pasa si la fracción 1 contiene un arancel del 5% y la correcta tenía un arancel del 10%? Bueno, pues entonces ahí tendrás una diferencia en el pago de tus impuestos. Porque tú pagaste sobre la fracción del 5% cuando debiste haber pagado 10%. el 10%. Ahí entonces hay una omisión de contribuciones.
y te harán una sanción por la omisión de contribuciones. Y aquí déjame decirte, las multas más altas que existen en nuestro país son las de aduanas, las de comercio exterior. ¿De cuánto es esto? En impuesto general de importación es del 130 al 150% del impuesto omitido. O sea, el monto, pues dependiendo de cuántos contenedores estemos hablando, pues puede ser de unos cuantos pesos hasta millones de pesos, de efectivamente. pesos, de dólares. Ese sería una gran problemática dependiendo del monto del valor de tu producto. Sí. Y una tercera problemática es cuando la fracción que tú utilizaste no tiene regulaciones y restricciones, no cumpliste nada. Y la que te corresponde, la que verdaderamente es, sí trae alguna regulación. Eso implica, además de multa, el embargo de tu mercancía. Ay, ay, ay. Y el embargo de tu mercancía, en derecho aduanero, lo conocemos como el procedimiento administrativo en materia aduanera. Ya cuando leemos esta frase es lo peor que te puede pasar. Caray. ¿Por qué? Afortunadamente soy docente en algunas universidades, algo que disfruto mucho. Y muchos alumnos de derecho me dicen, bueno, pero pues lo impugnamos, licenciado. Cierto, lo impugnamos y lo vamos a poder ganar. Nos vamos a tardar 1 año y medio, pero lo vamos a poder ganar. Pero tú como empresario sabes, imagínate tu mercancía embargada No, 1 año y pues, medio. no, pues ¿dónde está el negocio? ¿Dónde está el negocio? No, no, ya se te fue ahí todas las utilidades. Absolutamente. Y comentabas que existe un gravamen que muchas veces se equivocan o muchas veces se pagan indebidamente. He escuchado por ahí que también hay una asesoría para solicitar ante el SAT la devolución del IVA. Cierto. ¿Qué nos puedes decir en este aspecto? ¿Es común este trámite de solicitud de devolución del IVA? Sí, muy, muy común. ¿Qué pasa con nuestras operaciones? Hay ocasiones en que la propia naturaleza de la operación de comercio exterior te lleva a estar haciendo este tipo de solicitudes. Sobre todo para las empresas que conocemos como empresas IMEX, que es la industria manufacturera y maquiladora y servicios de exportación. Ajá. ¿Qué hacen estas empresas? Ellos importan insumos, los transforman y los retornan al extranjero ya con Así producto es. terminado. Cuando realizan este tipo de actividades, normalmente el beneficio que ellos buscan es importar el insumo sin el pago del impuesto general de importación y al certificarse en IVA-IEPS, pues tampoco realizan el pago del impuesto al valor agregado, lo cual para ellos pues es sumamente favorable. Ahora, al momento de realizar ese proceso productivo, la propia actividad también le genera una carga de IVA. Cuando se realiza la exportación del producto, ese IVA por la importación, pues bueno, ya no se cobra porque fue parte de la certificación, solo lo declaras, pero no se paga. Y el IVA que se le adiciona, que se le agrega por el proceso productivo, la empresa tiene derecho a recuperarlo. IVA acreditable. Efectivamente, entonces ahí es una manera muy natural. Otra manera que se da muy frecuentemente y que ahí se complica un poquito más es cuando nuestras operaciones de importación las hacemos con base en un tratado internacional, que es algo muy común. Cuando nosotros hacemos una importación con base en un tratado internacional, pues tenemos normalmente el beneficio de que el impuesto, de que el arancel sea cero. Hay ocasiones en que la importación se materializa, llega la mercancía a nuestro país y al momento de hacer la operación, el agente aduanal o la misma empresa se da cuenta, híjole, no coincide nuestro certificado de origen, está incorrecto el certificado de origen. Y entonces, pues no lo puedes utilizar. ¿Qué sucede? Pues no hay otra, tienes que hacer el pago completito, haces tu importación normal, sin aplicar el tratado comercial, pagando los impuestos, pues completitos. Y entonces, en fechas posteriores, tú tienes la posibilidad, pues bueno, decir, bueno, esta operación fue con base en esto, aquí está el documento que acredita que es originaria, y realizas la solicitud de devolución del IVA. Exactamente, ahí te puedo decir que cada vez pues es un poquito más complicada esa parte. Pero que también COMCE nos puede ayudar. También nos podemos ayudar con esa gestión. Ahora, también debemos ser muy ciertos en esto. En fechas recientes, la mayoría de las autoridades
han sido más limitadas en cuanto al acercamiento que podíamos tener. Antes podíamos pues solicitar una cita, tanto con aduanas, con economía, era muy común, y pues de alguna manera presentarle a la empresa, saber que pues estamos trabajando entre empresas totalmente formales, y pues ayudaba pues a tener esa sensibilidad y a agilizar los trámites. Fechas recientes, ya la mayoría de las empresas saben que al dirigirse a una autoridad, pues ya casi todo es puro correo electrónico, ya 0 llamadas telefónicas. Sí, ya. El contacto personal ya no se tiene. Ya no se tiene. Entonces, no hay otra. Debemos de ser preventivos. Sí. Creo que ese es un muy buen mensaje que podemos dejar para tu audiencia. Debemos ser preventivos. Las exportaciones son muy buen negocio. Las importaciones siguen siendo buen negocio. Pero tenemos que hacer un análisis preventivo. Sí. Mi querido Andrés López, director general de COMCE, se nos acabó el tiempo. Caray, verdaderamente, qué interesante todo lo que has expuesto. Y por supuesto, en Evaluación Estratégica estamos en la mejor disposición de orientar, apoyar a todos los importadores, exportadores, pymes o no pymes, para profesionalizar sus procesos. Muchas gracias por tu participación, mi querido Andrés. Por supuesto, si nos permites, te vamos a invitar de nueva cuenta para otra segunda sesión, que hoy es vital, dado el contexto y el entorno mundial. Pues, como tú lo sabes, se está presentando una disrupción con todos estos movimientos geopolíticos de las guerras, y que si se va a afectar o no la cadena de suministro, pero siempre, como lo hemos comentado, son oportunidades, las crisis son oportunidades. Totalmente. Y hay que aprovecharlas. Gracias de nuevo, mi querido Andrés. Evaluación Estratégica les da las gracias por recibirnos en sus medios, y vamos a seguir en contacto con ustedes en los teléfonos 5528-5508-78 o aguert@valua.com.mx. Muchas gracias, gracias Andrés. Gracias. Estamos en contacto. Cerrando filas. Retos y desafíos para 2026, aprendiendo de los errores con el maestro Alejandro Huerta Sobrino, consultor en desarrollo organizacional y compensación. Un espacio para ti en OK Voz.